Buenos días a todas y todos y muchísimas gracias por vuestra participación en esta jornada que en la Federación Asturiana de Concejos dedicamos al Pacto de las Alcaldías por el Clima mm, eh, y la Energía, en la que se abordará el papel de los ayuntamientos en, en- en la Estrategia Asturiana de Acción por el Clima en el marco del Green Deal, la gran apuesta de la Unión Europea para promover una economía limpia y proteger sus hábitats naturales. En primer lugar, deseo agradecer a los y las ponentes que nos acompañan en esta jornada. Nieves Recoñí, viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado de Asturias, Marta Alonso, alcaldesa de Ponga y compañera, José González Mellizo, asesor de la representación de la Comisión Europea en España, y Miguel Morcillo, miembro del staff del Pacto de las Alcaldías. A todas y todos, muchísimas gracias en nombre de la Federación Asturiana de Concejos por vuestra colaboración. Como bien sabemos, el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía es el principal movimiento europeo de autoridades locales comprometidas en la lucha contra el cambio climático a través de un uso responsable, sostenible de las fuentes de energía. Cierto que la lucha contra el cambio climático constituye un reto de gran magnitud, que para poder ser abordado con garantía de éxito requiere de una respuesta colectiva a todos los niveles. No obstante, la implicación de las entidades locales que se impulsa a través de este pacto tiene toda su lógica. Al fin y al cabo, los ayuntamientos somos las administraciones más cercanas y pegadas al territorio y, por consiguiente, tenemos una incidencia directa sobre nuestros respectivos municipios. Podemos influir en las pautas de consumo y somos responsables de la planificación urbana, las infraestructuras y los servicios públicos locales y de otras muchas actividades directamente relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero. De ahí que nuestra estrategia y el grado de compromiso que asumamos en la lucha contra el cambio climático sean factores determinantes hasta el punto de poder afirmar que si los gobiernos locales que sin los gobiernos locales, perdón, no hay desarrollo sostenible. Así lo entendemos en la Federación Asturiana de Concejos y de ahí nuestra participación como entidad promotora del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. Tenemos ante nosotros un extenso programa de intervenciones y, por tanto, considero que sería una descortesía extenderme más en esta intervención de apertura. Únicamente apuntar que este encuentro se desarrolla en el marco de las actividades de Europa Direct Asturias, el servicio de información sobre la Unión Europea que gestiona nuestra entidad. Y ya sin más, finalizo reiterando nuestro agradecimiento a todas y todos por vuestra participación y damos ya por iniciado el programa de ponencias. Sin perder más tiempo, vamos a dar inicio a la jornada y bueno, va a hacer su presentación Juan González Mellizo, asesor político de la representación de la Comisión Europea en España, que va a presentarnos el Green Deal, este gran pacto por el medio ambiente de la Comisión de Ursula von der Leyen. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos esta mañana y sin más, bueno, todo tu tiempo para esta presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por habernos invitado a este evento y yo os voy a hacer una presentación cortísima. Yo creo que voy a recortar al máximo para ganar un poco de tiempo, porque la idea aquí era daros unas pinceladas de lo que es el Pacto Verde Europeo para entrar un poco el contexto, explicar cómo la Unión Europea está impulsando todas estas iniciativas. Por otra parte, creo que son ya bastante conocidas, así que yo me voy a limitar, pues no sé, a los aspectos que sean más nuevos o a lo mejor aquellos que puedan ser más interesantes para los ayuntamientos, porque yo creo que es mucho más interesante en este punto en el que estamos el que nosotros oigamos qué es lo que estáis haciendo vosotros, los ayuntamientos, en estos temas. Yo creo que lo sabéis de primera mano, que es casi imposible ser exhaustivo en la cantidad de competencias que tenéis a nivel más local en la ejecución de la gran mayoría de las políticas medioambientales. Así que con esta pequeña introducción empiezo por comentaros que
El Pacto Verde se lanzó en diciembre del año 2019, ya al inicio de la nueva legislatura, cuando había una gran demanda, una concienciación ya importante de lucha contra el cambio climático, que no se empieza de cero y que el objetivo del pacto es conseguir la neutralidad climática de aquí al 2050. Uno de los elementos más importantes, que creo que está claro ya también para todos, es que no estamos hablando solo de salvar el planeta en este punto, sino que el Pacto Verde Europeo se ha convertido en la estrategia de crecimiento económico de la Unión Europea, junto a la digitalización, que es el otro gran pilar, es decir, generar puestos de trabajo y aumentar la competitividad de las empresas. Lo que estamos haciendo en la Unión Europea para impulsarlo es poner las condiciones tanto legales, jurídicas, políticas y financieras para que esto ocurra. Por poneros un ejemplo, este objetivo de neutralidad climática ya está plasmado en una ley, la Ley Climática Europea, que es de obligado cumplimiento ahora en todos los Estados miembros. Tanto en España como en otros países ya hay leyes climáticas que son un espejo de esta. Esto da una señal clara, una seguridad jurídica a la industria, a las empresas, a los ayuntamientos, a las regiones, y bueno, para lanzarse a la transición ecológica, porque esto hace que sea irreversible, ¿no? Yo creo que ese es el primer mensaje importante que quiero compartir con vosotros. En esta ley hay otros objetivos que son igualmente ambiciosos y complejos, que van a requerir mucho esfuerzo, como el de reducción a 55% de las emisiones de aquí al 2030, ¿no? Estamos avanzando, voy a hablaros solo de unas pocas grandes áreas, las más importantes. La de la energía, ya os he dicho el nuevo objetivo de reducción. Creemos, por todas las evaluaciones que se están haciendo, que es un objetivo realista, aunque van a tener que seguir todos los esfuerzos en descarbonizar el sector, cosa que ya está ocurriendo. En el transporte, el uso de los transportes, hay que centrarse ahora, por ejemplo, también en que la proporción de energías renovables alcance pues alrededor del 24% en el 2030. Quizás el área, y este es un área en la que las autoridades nacionales, regionales y locales tienen un papel claro y que es uno de los grandes retos del Pacto Verde, es el de la renovación de edificios. La eficiencia energética, ¿no? Hay más de un tercio de las emisiones provienen de los edificios, especialmente de la calefacción y la refrigeración, y hay un potencial enorme de mejora, ¿no? No estamos hablando solo de edificios públicos, infraestructuras sociales, pero también de escuelas, hospitales, edificios administrativos y demás, ¿no? Se quiere redoblar la tasa, este es el objetivo de la Comisión Europea, de renovación la tasa de renovación de edificios, ¿no? Solo el 1% de edificios se renueva cada año y se estima que el 95% de los edificios actuales seguirán utilizándose en el 2050. Pero aquí las leyes van a ir encaminadas a introducir normas y estándares más estrictos sobre información sobre energía energética, etcétera, etcétera. Nosotros hemos escuchado ya pues, a muchos ayuntamientos que están trabajando, y eso es un enfoque que desde la Comisión se promociona mucho, enfoques locales, ¿no? Que unen personas y comunidades, enfoques de proximidad con soluciones digitales y renovables, por ejemplo, de lo que se llaman distritos de energía cero, ¿no? Edificios en los que la propia energía viene el edificio, ¿no? O incluso pilotos de energía positiva en los que el propio edificio, su energía sobrante puede servir para proporcionar energía a otros distritos del barrio, ¿no? Unos de estos proyectos parecen más futuristas,
otros están en fase piloto, pero es a esto donde nos vamos a encaminar también dentro de este sector tan importante que es el de renovación de los edificios. Sobre economía circular, esta es otra de las grandes áreas del Pacto Verde, que tiene un impacto muy directo en empresas y en industrias, pero que también, por ejemplo, en ayuntamientos y en regiones estáis en primera línea de lo que es, por ejemplo, la gestión de residuos de la UE. Ya sabéis, la legislación europea que está en marcha, que a veces es compleja, que a veces no es fácil de poner en la práctica, pero se va a seguir, se va a seguir esta tendencia de objetivos de gestión de residuos, de evitar que se generen, de establecer objetivos, de modernizar en lo que se pueda la legislación, incluso armonizar los sistemas de recogida separada. Un apunte rápido a la diversidad, que es un bloque temático también fundamental, puesto que proteger nuestros bosques, la contaminación, el agua y el aire está directamente ligado al cambio climático. Aquí tenemos una consulta abierta en la que os invito a todos a consultar sobre la mejor manera en la que la Comisión Europea puede conseguir o debe actuar para restaurar nuestros ecosistemas de aquí al 2030, si es a través de legislación, si es a través de otros medios. Muy ligado a esto están los temas de agricultura sostenible, en los que también se quiere dar un salto cualitativo, lograr objetivos de hasta el 25% de las tierras en la Unión Europea de agricultura sostenible, lo que sabemos que es un gran reto, ¿no?, para el sector agrícola de hoy. Tener que pasar a este tipo de producción requiere nuevas ayudas, requiere un planteamiento distinto de la PAC, va a requerir que mucho del sector de la agricultura se redireccione también a la parte de diversidad, y somos muy conscientes del gran reto que supone esto. Quería terminar, como digo, para no alargarme mucho. Sonia, que ya sé que me habías pedido hablar 20 minutos, pero yo creo que hacerlo un poquito más corto y dar más espacio a los ayuntamientos para que nos presenten lo suyo es tal vez lo más apropiado. Es hablaros de los fondos de recuperación, que yo sé que todos lo seguís muy bien, que esto es un tema que está, yo creo, en conocimiento de todos. Mencionar, ya lo sabéis, que esto va a ser, yo creo, una palanca fundamental para poder hacer una realidad la transición ecológica. De los 1,8 billones de euros del total del presupuesto de la Unión Europea, 30% se van a dedicar a temas medioambientales. Y luego, dentro de lo que son los instrumentos de recuperación, el mecanismo de recuperación, el plan de recuperación, del que ya sabéis que a España le corresponden casi 155 millones de euros, que en este momento se está elaborando el plan nacional. Ya conocéis todos la gobernanza, ya sabéis lo que está previsto también para que las autoridades regionales y autónomas puedan incluso gestionar parte de este dinero. Yo lo que os quería transmitir de parte de la Comisión es, primero, insistir en la importancia de los temas de clima y transición verde. Un 37% como mínimo, como sabéis, de los planes se van a dedicar a estos temas. Deciros que, aparte de las grandes áreas que os he mencionado, y hay otras que van a ser muy importantes en la evaluación por parte de la Comisión, como son el apoyo a la renovación de edificios, al desarrollo de energía renovable, el transporte sostenible o la economía circular. Hay otros muchos que además caen dentro de vuestras competencias, como la ordenación de los recursos híbridos, la prevención de las inundaciones. Una de las cosas más importantes para asegurar que este plan sea un éxito
es lo que se llama o lo que llamamos la apropiación nacional. Aparte de las grandes áreas que la Comisión Europea haya propuesto, haya sugerido ya, los planes tienen que desarrollarse muy estrechamente con todos los socios a nivel nacional, incluyendo autoridades locales, por supuesto, bueno, para identificar las reformas y las inversiones que son más realistas, más efectivas y más ajustadas a lo que necesitáis en la situación, en vuestros ayuntamientos y situaciones locales. Nosotros hemos oído ya y sabemos que cada uno de vuestros ayuntamientos se enfrenta a retos distintos en función de su tamaño, de su función, de su localización geográfica y que no siempre las fórmulas que funcionan en una ciudad funcionan necesariamente en otra, pero es absolutamente necesario y es muy interesante el pacto y la cooperación entre todas para saber en qué puntos se pueden establecer verdaderamente sinergias. Ya sabéis que no hay un marco de gobernanza que viene de la Comisión para decir cómo tienen que distribuirse o gestionarse en los fondos, pero desde luego el mensaje que nosotros hemos pasado y estamos pasando públicamente es que las ciudades van a ser fundamentales tanto en el diseño como en la aplicación de los planes y de los fondos. Yo con este mensaje quería terminar. Estoy aquí sobre todo para escuchar las iniciativas y los proyectos de los alcaldes y las alcaldesas. Y en cualquier caso, aquí nos tenéis en la representación de la Comisión Europea en España y en Europa Direct también, y nosotros con ellos para, bueno, cualquier duda que tengáis sobre tanto el Pacto Verde, sobre los fondos hasta donde os podamos contar, nos podéis siempre escribir directamente y estaremos siempre a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Sonia, y gracias a todos por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias por esta presentación, que sí breve, súper visual del escenario en el que nos movemos. La apuesta por el medio ambiente ha de ser importante o es importante siempre, pero me atrevería a decir que estamos en el mejor momento para apostar por ella, con el apoyo del Green Deal de Ursula von der Leyen, con el apoyo de todos los fondos de recuperación que están por venir y con la apuesta de nuestros alcaldes y alcaldesas por este pacto, ¿no? Muchas gracias. Continuamos. Ahora sí ya con Miguel Morcillo, miembro del staff de la Oficina del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía en Bruselas. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido de nuevo a Asturias, aunque sea de forma virtual, porque bueno, Miguel ya nos acompañó en otras ocasiones cuando podíamos hacer estas jornadas de otra manera, ¿no? Pues nada, muchas gracias y tómate el tiempo que necesites. Muchas gracias a vosotros. Una pena que no podamos estar allí, sobre todo porque pienso que bueno, pues compartir el espacio y tener en actividades presenciales se tiene también una dinámica diferente y hay otras posibilidades de comunicación, las pausas de café, etcétera, etcétera, que ahora mismo no tenemos. ¿Se ve la presentación bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, la pongo en modo de presentación. Genial. Muy bien. Perfecta. De acuerdo. Pues yo voy a presentar lo que es el Pacto de las Alcaldías. El Pacto de las Alcaldías es la iniciativa europea, es una iniciativa de la Comisión Europea que transmite los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea a los municipios. Se trata de que los municipios asuman exactamente los mismos retos y los mismos objetivos de reducción que asume la Comisión Europea.
Y en este sentido ha sido digamos, una iniciativa pionera, porque fue la primera en unir instituciones a distintos niveles administrativos y políticos, Comisión Europea, gobiernos nacionales, regiones, provincias y municipios. Pero también ha sido una actividad muy de éxito y que ha marcado luego otros desarrollos dentro de la Comisión Europea. El Pacto de los Alcaldes tiene un precedente en el 2006, que es el Plan de Acción para la Eficiencia Energética. En el 2008 se lanza el primer Pacto de los Alcaldes con los objetivos de reducción que en ese momento eran pertinentes, que estaban aprobados, 20% de reducción. Más tarde, DigiClima, que es el departamento que se dedica a los temas de adaptación dentro de la Comisión Europea, decide que quiere lanzar también un pacto de los alcaldes por la adaptación, porque el pacto primigenio se dedicaba solamente a temas energéticos. Y estos dos pactos se fusionan y dan lugar al nuevo pacto de los alcaldes por el clima y la energía, que es lo que tenemos ahora, con objetivos de reducción de un 40%. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Pero como ha dicho el primer ponente, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han adoptado ya otros objetivos de reducción, que son el 55% hasta el 2030, pero hablaré un poquito más tarde de eso. Esta es la situación que tenemos ahora. Estos son los objetivos que los municipios pueden firmar hasta el 21 de abril o hasta finales de abril, y a partir de abril vienen otros objetivos que comentaré más tarde. Bueno, el Pacto de los Alcaldes se globaliza poco a poco. Empieza el Pacto de los Alcaldes en Europa en el 2008, luego en el 2011 se extiende a Europa Oriental, Ucrania, Georgia, Moldavia, etcétera, etcétera. También al Mediterráneo Sur, en el 2012, Marruecos, Argelia, lo que se conoce por la zona del Magreb. Pero en el 2017 se fusionan dos iniciativas que eran un poco diferentes, que era el Pacto de los Alcaldes y ¿cómo se llamaba la otra iniciativa? El Pacto de los Alcaldes y otra iniciativa que existía en otras regiones del mundo, y esto hace que el Pacto de los Alcaldes se globalice. Y esta es la situación que tenemos actualmente. El Pacto de los Alcaldes ya no se trata de un fenómeno europeo, sino que estamos hablando de una iniciativa absolutamente global. El único continente que faltaba por incluir al Pacto de los Alcaldes es Australia o Oceanía, y se va a incluir ya dentro de unos meses en el Pacto de los Alcaldes. De las alcaldías, perdón. Es que me cuesta mucho, como yo tantos años diciendo Pacto de los Alcaldes, me cuesta mucho cambiar, pero es Pacto de las Alcaldías y me tengo que acostumbrar. El Pacto de las Alcaldías en cifras. Bueno, tenemos más de 10.000 municipios en toda Europa, apoyados por más de 400 entidades que son como hace el Consejo de Municipio de Asturias, apoyan a los municipios en sus actividades, provincias, regiones. Los municipios tienen que entregar los planes los planes de acción para el clima y la energía, más de 6.000 planes entregados, y luego hay que entregar unos informes de seguimiento, que es lo que nosotros llamamos los Monitoring Reports, más de 2.500 planes entregados. Esto quiere decir, los municipios hacen los deberes. Los municipios, además es que también tengo que decir
quien no presenta los planes de acción y quien en el futuro no haga los informes de seguimiento es excluido del pacto de los alcaldes. Digamos que esta no es una actividad para firmar y hacerse la foto, sino que es una actividad que se tiene que poner en práctica en los ayuntamientos. Si quien no lo hace, queda excluido de la actividad. En estos momentos tenemos más o menos unas 500 ciudades suspendidas en el pacto de los alcaldes, lo cual no es mucho, lo cual quiere decir que el cumplimiento es serio y que los municipios realmente ponen en práctica los planes de clima y energía. Esta es la situación en España, con más de 2.700 ciudades, apoyadas por los coordinadores del Pacto de los Alcaldes y las organizaciones de soporte. Para mí, los coordinadores y las organizaciones de soporte son de verdad el motor del Pacto de los Alcaldes en España, son los que están animando y acompañando a los municipios, y sin ellos no sería posible. Y como pueden ver, se cubre prácticamente la totalidad de la población española. 1.500 pases entregados, planes para la energía y el clima, y más de 900 informes de seguimiento. Esta es la situación del Pacto de los Alcaldes en Europa. Yo siempre digo que el Pacto de las Alcaldías es una actividad mediterránea y urbana. Como ustedes pueden ver, aquí fundamentalmente se ve que en España está muy presente, en Italia también, hay unos 3.000 municipios en Italia, Croacia también es un país donde el Pacto de las Alcaldías está muy presente, Grecia. Y luego en Europa Central está muy menos presente, excepto en Holanda, donde también hay una actividad muy grande del Pacto de los Alcaldes, en Bélgica, pero en muchos otros países del norte no están presentes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se puede decir que muchas ciudades del centro de Europa y del norte de Europa estaban ya trabajando en temas de protección climática antes de que apareciese el Pacto de los Alcaldes. Yo conozco ciudades en centro de Europa que han empezado a trabajar estos temas en el año 90, 95, con lo cual digamos que estas ciudades no necesitaron tanto el Pacto de los Alcaldes, mientras que en países como en Italia, en Portugal, en España, en Grecia, el Pacto de los Alcaldes ha sido, digamos, que el pistoletazo de salida para que todos los municipios se apuntasen a los temas relacionados con la energía y el cambio climático. Y esta es la situación en España, donde el Pacto de los Alcaldes sigue siendo mediterráneo y urbano, porque, como pueden ver, bueno, se concentra fundamentalmente en todo el litoral mediterráneo. Tenemos 700 municipios en Cataluña, la Comunidad Valenciana muy activa, más de 500 municipios en Andalucía. Bueno, tenemos también una presencia en el País Vasco y en Navarra, pero el interior de España, sobre todo en regiones como Castilla-La Mancha, Castilla-León, el pacto se puede decir que no está presente. Y bueno, vemos que en Asturias tenemos unos 5 municipios. ¿Cuáles son los compromisos a los que uno se compromete si decide formar parte del Pacto de los Alcaldes? Bueno, pues hasta el momento sería un 40% de las reducciones de emisiones hasta el 2030. Esto es si ustedes firman ahora o si firman hasta el 21 de abril. Hay que aumentar la resiliencia mediante la adaptación a los impactos del cambio climático. Esto quiere decir que ustedes tienen que hacer un plan de adaptación al cambio climático y hay que poner en práctica también medidas contra la pobreza energética. La pobreza energética es uno de los pilares del Pacto de los Alcaldes
Y también hay que decir uno de los objetivos de la Comisión Europea. Hay mucha gente que no puede pagar la calefacción o no puede pagar el recibo de la luz. Y también queremos conectar este tema con la transición justa. Las medidas de mitigación o de adaptación al cambio climático pueden llevar a cabo fenómenos sociales que no son, digamos, que pueden crear ciertas injusticias sociales que nosotros queremos evitar. Por poner un ejemplo, pues hay que potenciar la movilidad eléctrica. Claro, pero los coches eléctricos son más caros y no todo el mundo puede tener acceso a un coche eléctrico. Y bueno, pues hay que crear mecanismos donde, fomentando la movilidad eléctrica, todo el mundo pueda tener acceso al transporte y que el transporte no se encarezca y siga siendo accesible. Como he dicho, vamos a sacar unos nuevos objetivos para el Pacto de los Alcaldes, que los vamos a presentar en público conjuntamente con la Comisión Europea en una pequeña ceremonia el 21 de abril. Y esto es simplemente un copia y pega del documento que todavía no es público, pero en esos nuevos objetivos lo que pretendemos es pues ir más allá del 2030 y ir hacia la neutralidad climática. Es decir, hay que ser compatibles con el Acuerdo de París. No nos podemos quedar en una reducción del 40%. Hay que ir más allá, pero tampoco queremos, digamos, dar números ya tan concretos de cuáles de cómo se puede alcanzar la neutralidad climática. Es decir, claro que hay que en el texto que vamos a presentar, digamos que hay tres niveles posibles de implicación de los objetivos. Los municipios adoptan los nuevos objetivos europeos, 55% hasta el 2050. Hay municipios que pueden optar a objetivos nacionales, que también los hay. Y luego hay objetivos que pueden optar a la neutralidad climática, y aquí todavía no tenemos muy claro cómo vamos a definir ese porciento de cuándo un municipio alcanza la neutralidad climática, si es un 70% de reducción de CO2 o tiene que ser un poquito más. Pero vamos, es un tema que estamos discutiendo ahora mismo, pero más o menos esa va a ser la franja. Si un municipio decide ser parte del Pacto de los Alcaldes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero tiene que inscribirse en el portal, en la página del Pacto de los Alcaldes, y en el momento en el que el municipio se inscribe y tiene que haber una decisión de pleno de ayuntamiento de que el municipio quiere formar parte del Pacto de los Alcaldes. Esto para nosotros es necesario porque el ingreso en el Pacto de los Alcaldes tiene que ser sostenible en el tiempo. Y entonces no nos vale que sea la Junta de Gobierno o no nos vale solamente que sea la firma del alcalde. No, tiene que ser decisión de pleno del ayuntamiento, porque si no
Si no fuese así, podría venir otro alcalde en el futuro y decir, bueno, a mí esto no me gusta, esto lo firmó el alcalde anterior, yo no lo quiero. No. Decisión de pleno de ayuntamiento, y a partir de ese momento ustedes tienen 2 años para hacer lo que llamamos el PACES, el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, donde ustedes tienen que hacer un inventario de emisiones, tienen que redactar qué tipo de medidas van a poner en práctica en el municipio, y tienen que hacer también un análisis de riesgos y vulnerabilidades para la adaptación. Pasados 2 años, tienen que hacer un informe de seguimiento, es decir, voy por el buen camino, es necesario corregir algo. El PACES no es un documento tallado en piedra, es algo que se puede cambiar, es un documento vivo, y para eso sirven los informes de adaptación, para decir, bueno, he cambiado medidas, ¿qué tengo que readaptar o qué tengo que cambiar, o me han cambiado los presupuestos, etcétera. Y luego, pasados 2 años, que son pasados 4 años después de haber presentado el PACES, hay que presentar un informe de seguimiento completo, incluyendo también un inventario de emisiones. Tenemos unas nuevas guías en el pacto de las alcaldías. Me parece que son unas guías muy completas, que son muy informativas, que yo les recomiendo que se las lean. Están en la biblioteca del Pacto de los Alcaldes, accesibles en la página web. Échales un vistazo porque yo pienso que les va a servir bastante para entender realmente qué es lo que tienen que hacer. En estas guías se explica de forma mucho más detallada lo que yo estoy diciendo ahora. Y tenemos un logo y tenemos un nuevo logo, y hemos actualizado el Pacto de las Alcaldías a las políticas de género, lo cual era necesario. Bueno, yo les animo a que le echen un vistazo a la página web. Tenemos webinarios, tenemos talleres, tenemos grupos de trabajo en financiación, ahora mismo tenemos un programa de hermanamiento entre ciudades abiertos, a los que, bueno, creo que se cierra este viernes, y para ustedes va a ser difícil participar. Pero con este programa de hermanamiento entre ciudades proponemos generar también un intercambio entre ciudades, y que las ciudades puedan colaborar y ganar de la experiencia de las otras. Yo estuve el año pasado, por ejemplo, tutelando un hermanamiento entre la ciudad de Sant Boi, en la provincia de Barcelona, y Braga, en Portugal, y fue muy interesante porque uno estaba muy especializado en los temas de adaptación al cambio climático, la otra ciudad está más especializada en los temas de mitigación al cambio climático, y fue para los dos muy enriquecedor. ¿Cómo se pueden financiar los PACs? Bueno, el primer ponente lo ha comentado. Los temas de cambio climático cada vez son más importantes en el presupuesto europeo. En el próximo presupuesto europeo, un 30% de los fondos se destinará a la lucha contra el cambio climático. La cuestión es cómo a ustedes les llega este dinero, por decirlo así. Porque, claro, muchas veces estos fondos se transfieren a los gobiernos nacionales o las regiones, pero yo pienso que la clave es discutir a nivel institucional cómo reciben ustedes este dinero. En los últimos años hablábamos muchas veces de que no había financiación, pero podemos decir que ya no es el caso. La financiación va a estar. Ahora la discusión se centra en cómo llega esta financiación a los municipios y de qué forma es accesible. Hemos estado hablando hace un par de reuniones con representantes de la Comisión Europea,
sobre cómo vincular, por ejemplo, la distribución de algunos fondos, los fondos de cohesión, los fondos FEDER, con la tenencia de un PACES. El tener un PACES ya se premia en algunas líneas de financiación, Horizonte 2020, LIFE, donde tener un PACES es un plus. Pero bueno, se quería ir un poco más concretamente sobre ver de verdad si se puede hacer una vinculación entre fondos y PACES. Pero eso es un tema que todavía está abierto. Hay un proyecto europeo que es la EU City Facility, que tiene como objetivo apoyar a los municipios en el desarrollo de los PACES. Y los municipios pueden, digamos, aplicar a esta, pueden solicitar una financiación en este proyecto europeo, y el objetivo de la EU City Facility es subvencionarle, pagarle a los municipios el plan financiero que los municipios necesitan para la puesta en práctica de un PACES. Es decir, la EU City Facility no paga las medidas, que ustedes van a implementar, pero sí que les pagaría el coste del estudio financiero necesario para la puesta en práctica del PACES. Ustedes encuentran la información de la EU City Facility en Internet. La EU City Facility tiene una oficina también para España. Yo les recomiendo que se pongan en contacto con ellos e incluso que los inviten a dar alguna conferencia y que les expliquen cómo funciona. Una actividad que ha sido muy interesante en España ha sido el ELENA. El ELENA es un instrumento de financiación del Banco Europeo de Inversiones que ha tenido en España más éxito que en otros países. ¿Qué hace el ELENA? El ELENA paga el estudio técnico necesario para el desarrollo y la implementación de medidas en comarcas, provincias, regiones. Y hemos tenido 4 proyectos ELENA aprobados en España, 2 en la Diputación de Barcelona, 1 en Murcia y 1 en Extremadura. ¿Cómo ha funcionado el ELENA en estos sitios? Pues digamos que las regiones Murcia o la Diputación de Barcelona o Extremadura han aglutinado a los municipios que estaban redactando PACES, que tenían medidas en la agenda, medidas que querían poner en práctica, los han aglutinado todos y han, digamos, creado una bolsa de medidas que han presentado al Banco Europeo de Inversiones para la financiación de la ayuda técnica. Es decir, el Banco Europeo de Inversiones paga todos los estudios técnicos necesarios que ustedes necesitan para poner en práctica algunas medidas. Por ejemplo, el primer ELENA que presentó la Diputación de Barcelona se centró fundamentalmente en el cambio de iluminarias de los municipios. Hace ya un tiempo, estamos hablando del primer ELENA que presentó la Diputación hace 10 años. Pero a través de este ELENA, la Diputación consiguió renovar las iluminarias de más de 100 municipios, por ejemplo. Pero se trata de eso, de aglomerar medidas, de crear una bolsa de medidas que se quieren llevar a cabo y presentar un proyecto para
conseguir que los estudios técnicos sean subvencionados. Y también, bueno, decir que en la librería del Pacto de los Alcaldes tenemos una guía de financiación muy específica. Si ustedes pinchan el enlace podrán ver que tenemos una guía de financiación que cubre prácticamente toda la financiación disponible a nivel europeo. Esta guía de financiación es interactiva, es decir, cuando ustedes pinchan en uno de estos menús, les aparece la información de la financiación específica de esta línea, pero también les aparecen ejemplos de ciudades que han optado por esta línea, cómo ha sido la financiación, etcétera, etcétera. Está en español, yo la traduje hace un par de años y toda la información que está aquí pienso que les puede servir a ustedes de mucha ayuda. Y bueno, eso es todo. Pienso que luego tendremos quizás la oportunidad de intercambiar un poquito más en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel, por tu presentación, por esta visión también de los fondos, de las ayudas que pueden tener nuestros ayuntamientos para aplicar a este pacto de las alcaldías. Pues como decíamos al principio, la voluntad seguro que no les falta, pero muchas veces este apoyo técnico y este apoyo económico es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el turno de preguntas sí que volveremos a incidir sobre ello. Y sin más, le doy la palabra a Nieves Roqueñi, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Asturias. Buenos días, Nieves, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos y a todas y un placer estar con todos vosotros en la mañana de hoy. Sobre todo agradecer la invitación a la FAC por darnos voz en esta interesante jornada y sobre todo por que me brinda la oportunidad de presentar una iniciativa que estamos promoviendo desde la Consejería, desde el Gobierno del Principado de Asturias, que es plantear una estrategia de acción por el clima autonómica y evidentemente en una estrategia regional los ayuntamientos han de ser protagonistas principales de las acciones del gobierno regional. Entonces, voy a ayudarme de una presentación para mostraros algunas imágenes. Voy a mostraros un poco la realidad del cambio climático acercada a Asturias y sobre todo a los ayuntamientos, ¿no? Bueno, esta imagen yo creo que vale más que 100 palabras, ¿no? Esta es la temperatura, el aumento de la temperatura media en España desde el año 1901. Como veis, los incrementos cuando hay un año que aumenta respecto del valor medio, pues aparecen los tonos naranjas o rojos y veis cómo pues, a finales del siglo pasado y todo lo que llevamos en el actual siglo, hasta el año pasado, hasta el 2020, pues lo que tenemos son fundamentalmente colores rojos y por tanto una incidencia del cambio climático cada vez más presente en nuestro país, ¿no? Esta incidencia, las predicciones, hay que tenerlo claro, las predicciones es que a finales de siglo pues vamos a tener incrementos en la temperatura media pues muy notables, incluso en los peores escenarios mayores a 4 grados. Claro, esto implica que ese acuerdo de París que nos marca la acción por el clima y que nos dice que para 2050 deberíamos de estar a solo un incremento de 1,5 grados, pues hace que tengamos que actuar para corregir estas tendencias que, como veis, pues son tendencias siempre al alza en temperaturas y a la baja en precipitaciones, lo cual también pues, va a tener unos efectos y unos impactos importantes en los recursos hídricos y en la distribución del agua en nuestro planeta y a nivel regional también en nuestra región. Si esto lo hacemos acompañar con que además de tener menos agua, la vamos a tener
distribuida en el año de una forma muy diferente porque, como veis, pues cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos, los temporales de nieve, los temporales de aguaceros muy intensos o tormentas muy intensas, tanto a nivel terrestre como en el mar. Por eso hace que tengamos que estar preparados para, primero, actuar y ser más resilientes y menos vulnerables a estos efectos que el cambio de clima nos va a traer, y segundo, tenemos que también tener un compromiso por actuar, por reducir la huella que como ciudadanos tenemos en esta creación de este problema del cambio climático. Entonces, en este marco es en el que nosotros a nivel de gobierno estamos empezando a diseñar una estrategia de acción por el clima en Asturias, una estrategia que va a poner el foco en un objetivo a medio plazo, que sería el objetivo de 2030, pero sin perder de vista lo que decía ahora Miguel en su presentación, que es que los compromisos a 2030 han de ser un paso intermedio para ganar o alcanzar la neutralidad climática en 2050. Por tanto, vamos a ponernos un objetivo intermedio para poder realmente ver si estamos siguiendo adecuadamente las pautas que nos permitan descarbonizarnos a 2050. En esa estrategia de acción por el clima, como no puede ser de otro modo, pues lo que tiene es un área clara de mitigación, es decir, de cómo hacemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también una estrategia de adaptación, como os decía, de ver qué impactos ya tenemos inevitablemente en nuestro territorio y cómo podemos prevenir o responder ante los posibles riesgos que se nos van a presentar como consecuencia del cambio climático. Y además, pues tenemos dos programas que son solidarios a estas acciones de mitigación y adaptación, que sería, por una parte, tenemos que seguir mejorando el conocimiento sobre el problema del cambio climático. Tenemos que plantear redes de observación de lo que pasa a nivel territorial, de lo que pasa en vuestros ayuntamientos, de lo que pasa en la costa, de lo que pasa en la cordillera. Es decir, tenemos que auscultar cómo es el problema del cambio climático a nivel regional y a nivel local. Y desde luego tenemos que tratar de aprovechar la innovación, tenemos que tratar de aprovechar las tecnologías y los desarrollos tecnológicos para poder poner encima de la mesa respuestas que nos permitan pues mejorar nuestro comportamiento, ser más eficientes, gastar menos energía o gastarla renovable, ese tipo de cuestiones. Y la base de todo este sistema, de toda esta estrategia de acción por el clima, es la gobernanza, lo que llamamos la gobernanza climática, ¿no? Esa gobernanza climática, pues hemos creado una comisión de acción por el clima, una comisión de coordinación a nivel del gobierno, porque esto no es un tema solo, la estrategia de acción por el clima no es un tema solo de medio ambiente, como luego os comentaré, es un tema de muchas políticas sectoriales que se tienen que poner al servicio de la acción por el clima, y sobre todo es un tema también multinivel, es decir, es un tema en el que desde Europa ya nos están fijando también las formas de trabajar, las estamos trasladando al espacio del Estado español, pero después a nivel regional nosotros tenemos que necesariamente contar con vosotros, con los ayuntamientos, para poner en marcha muchas de las medidas que acompañarán o que integrarán la estrategia de acción por el clima. Simplemente una pincelada respecto a cuál es la singularidad de Asturias en el marco nacional o en el marco de nuestra contribución al problema de cambio climático. ¿Cuáles son nuestras emisiones? Pues como veis, en materia de emisiones, los principales sectores que contribuyen al problema del cambio climático, pues es nuestra dieta energética y nuestro sector industrial. Es decir, el 70% o más del 70% de las emisiones provienen de los sectores energéticos y de los sectores industriales. Tenemos una industria muy intensiva en emisiones de CO2, y eso hace que en esa tarta que os pongo ahí proyectada, pues el sector azul y el sector rojo copen todas las 2/3 partes de
las emisiones de Asturias. Esto también, os anuncio, está cambiando porque realmente esta es una foto de 2018 y probablemente cuando cierren el inventario este año tendremos los datos de 2019 y tenemos también el comercio de derechos de emisión de 2020 y claro, el sector energético ha sufrido una reducción enorme, con lo cual le vamos a dar más protagonismo a los ciudadanos y a la acción ciudadana y por eso la importancia de esa estrategia de acción en Asturias, ¿no? Porque si os fijáis, el resto de sectores, pues lo que es un poco el comportamiento ciudadano en materia de movilidad y transporte, qué uso del vehículo y cómo hacemos esa transición hacia vehículos de menos emisiones o vehículos eléctricos, cómo hacemos también para que nuestras viviendas consuman menos combustibles o los consuman más renovables, y ahí tenéis el sector terciario y residencial con una incidencia importante en las emisiones de la región, y luego tenemos el sector residuos y el sector de la agricultura y la ganadería como sectores en los cuales también tenemos que proponer medidas para reducir las emisiones. Como os digo, pues la singularidad de Asturias hace que el 70% de las emisiones sean industriales, pero nosotros tenemos que trabajar en reducir las emisiones difusas y por eso la estrategia tiene que ir orientada a esa reducción de emisiones en los sectores, sobre todo, que no son industriales o energéticos. A nivel de adaptación es importante, y esto en el Pacto de Alcaldes también os lo han comentado los anteriores ponentes, es importante no quedarnos solo con el hecho de tener que reducir emisiones, que es evidente que tenemos que comprometernos con ese objetivo, pero sobre todo no perdamos de vista que el cambio climático ya nos afecta y nos va a afectar en el futuro en áreas para las que tenemos con impactos que tenemos que estar preparados a responder. Y aquí en materia de adaptación, pues desde la afección a la salud, y veis cómo pues, tenemos más días, por ejemplo, de estabilidad atmosférica que hace que la calidad del aire empeore porque hay peor ventilación atmosférica y entonces pues tenemos más problemas, como veis, de partículas y de problemas de contaminación en esos días de estabilidad atmosférica. Desde luego tenemos un impacto, como os decía, con la diferente distribución de precipitaciones en lo que son los recursos hídricos, en lo que es el contar con agua suficiente durante todo el año. Tenemos las incidencias de las plagas en nuestra biodiversidad o de las especies invasoras, una mayor virulencia de estos fenómenos. Tenemos las afecciones en la costa, estamos haciendo ahora mismo una estrategia, un plan de adaptación de los puertos autonómicos para ver cómo nos va a afectar ese aumento del nivel del mar y ese incremento de los temporales en la costa. Tenemos digamos, los aspectos que tienen que ver con el urbanismo, como la edificación, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muchos efectos para los cuales tenemos que estar preparados y tener respuestas adecuadas a todos los niveles, ¿no? Y esa sería la parte de adaptación al cambio climático. Como os decía, esta estrategia de acción por el clima es una estrategia central dentro del mapa de estrategias con el que se está dotando el Principado de Asturias para los próximos años. Estamos en un periodo particularmente interesante porque estamos haciendo una planificación estratégica de muchos temas a 2030, lo que nos va a permitir de alguna manera tener las respuestas y tener también las necesidades que vamos a precisar, sobre todo pues, en este momento en el que todo el mundo habla de fondos y de aplicación de los fondos de recuperación. Lógicamente, lo que está pidiendo Europa a España y trasladado al ámbito regional, a nosotros y a los ayuntamientos, es que esos fondos de recuperación sean transformadores. Y para transformarnos como quiere Europa, que quiere una Europa verde y digital, pues tenemos que aplicar esos fondos con unas estrategias que precisamente persigan el que seamos más verdes y el que hagamos un uso de las tecnologías digitales
en nuestro territorio. Entonces, en ese panorama en el cual tenemos un montón de instrumentos de planificación, es en el que el clima y la acción por el clima va a ser una acción central. A nivel de, perdón, que no sé qué dice aquí ahora, a nivel de calendario, pues tenemos un calendario en el que planteamos tener una estrategia que podamos compartir con vosotros pues a final de este año 2021, y por eso tendremos ocasión probablemente de hacer alguna jornada y de seguir insistiendo en este tema con los ayuntamientos, pero bueno, que sepáis que estamos ya en el camino, iniciando el camino para llegar a definir esa hoja de ruta 2030. ¿Y ahí dónde estáis los ayuntamientos? Pues los ayuntamientos, evidentemente, en el aspecto de mitigación en el ámbito municipal, pues ya habéis visto cómo los PACES o lo que plantea el Pacto de los Alcaldes es que os dotéis con instrumentos de reducción de emisiones, con un plan de reducción de emisiones, ¿no? Miguel Morcillo hablaba de una reducción del 40% a 2030. Bueno, para conseguir esas reducciones, pues los proyectos que tendréis que poner en marcha pues serán proyectos que tengan que ver con la rehabilitación eficiente de edificios, con la disminución del uso de la energía en los edificios. Estamos diseñando una estrategia de rehabilitación a nivel regional y, por tanto, eso nos va a permitir conseguir fondos del IDAE, del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, que serán los que canalicen los fondos para la estrategia de rehabilitación que van a venir del Pacto Verde Europeo. Desde luego, todos los planes de movilidad y la transición hacia una movilidad sostenible, pues tanto a nivel individual, pero también a los que tenéis flotas municipales de vehículos o incluso los propios vehículos que utilizáis a nivel municipal, siempre se puede también ser ejemplarizante y tratar siempre de hacer ese paso a vehículos que tengan menos emisiones. Antes hablaba Miguel también de esos proyectos de alumbrado público y de mejora de reducción de emisiones en el alumbrado público. Yo creo que más o menos todos estáis o habéis hecho transformaciones en vuestros ayuntamientos en estos temas, porque realmente son cuestiones que tienen un retorno muy rápido. Es una inversión, pero realmente lo ponéis en marcha y tenéis no solamente una reducción de emisiones, no solamente un impacto medioambiental positivo, sino también a veces un impacto en coste positivo. Son ahorros que a la larga también os favorecen las cuentas municipales, ¿no? Evidentemente tenemos un compromiso también de mejorar lo que es el aspecto de separación, de reciclaje de residuos. Ahí tenemos que acogerse muy involucrado en los planes de reducción de emisiones en el vertedero y de impulso a la recogida de biorresiduos. Tendremos que seguir trabajando con vosotros para seguir poniendo en marcha cada vez más esas recogidas de materia orgánica y ese tratamiento adecuado de los flujos de residuos. Y tenemos, como no, el tema del ciclo del agua, ¿no? A nivel regional, ya sabéis que sacaremos información pública probablemente este mes el Plan Director de Abastecimiento, y ahí digamos que hay muchas medidas de mejora de la eficiencia energética, sustituir pues bombeos y sistemas que son ineficaces por otros que consuman menos, y en eso pues ya incluso desde la propia Cadasa, los que estáis incorporados en Cadasa, ya veis que este año hemos sacado una línea de subvenciones muy orientada a empezar a iniciar una marcha para poder transformar
esas instalaciones muchas veces obsoletas y poco eficientes, ¿no? Y por último, no perdamos de vista que la reducción que nos piden en el PACE, hay veces que también podemos hacer acciones de compensación, y esas acciones de compensación pues tratarían de poner en valor nuestros montes, nuestros bosques, nuestros espacios naturales, con lo cual pues también es una oportunidad de prestigiar en las zonas rurales y de prestigiar el modelo de gestión de los recursos naturales que tenemos en Asturias. Nosotros, para contribuir a esta reducción, a esta mitigación en los ayuntamientos, lo que estamos es poniendo en marcha una herramienta que creo que va a ser una herramienta muy complementaria a las que pone en marcha el Pacto de Alcaldes y que os puede también ayudar sobre todo a mediros, ¿no? Porque queremos poner, estamos acabando un decreto para crear un registro de huella de carbono en el Principado de Asturias, de manera que vamos a poder impulsar acciones en organizaciones tanto públicas como privadas, y ahí también os animo a que cuando esto se ponga en marcha empecemos a trabajar conjuntamente, primero en medir las emisiones de gases de efecto invernadero, en medir la huella de carbono, y después en proponer planes de reducción de emisiones y de absorción en aquellos ámbitos en los que pues, con la reducción no lleguemos a los objetivos que se plantee el ayuntamiento. Con esto lo que queremos es dar un sello, un certificado a aquellas organizaciones que se registren y hacer, pues, impulsar medidas, como os digo, de medición, de reducción y de compensación. Y como os digo, esto es muy complementario a los planes a los PACES, a los planes de acción por el clima que marca el Pacto de Alcaldes, con lo cual yo creo que podemos aprovechar sinergias para que podáis también incluso registraros en el Pacto de Alcaldes con las mismas herramientas que podamos utilizar a nivel regional. En lo que se refiere a la adaptación, y voy terminando, tampoco quiero robaros mucho tiempo porque yo creo que lo importante quizás es después las preguntas o el debate que pueda surgir con los que han participado también a nivel de la Unión Europea o del Pacto de Alcaldes, que seguro que os surgen muchas preguntas. Creo que la parte quizás que siempre nos queda un poco menos clara es la parte de adaptación, y en este sentido ya veis que los PACES incluyen al principio solo incluían la reducción de emisiones, pero ahora incluyen lo que son los planes locales de adaptación. Y yo destacaría la importancia de la adaptación a nivel local, porque realmente siempre decimos que el cambio climático es un problema global, pero es que vosotros a vuestro nivel ya estáis percibiendo los efectos del cambio climático. Y si os digo, por ejemplo, pues eso, la mayor frecuencia de incendios forestales y la mayor virulencia que los incendios forestales en los últimos tiempos están teniendo en determinados territorios de nuestra región. Si pensamos en, como os decía antes, en la calidad del aire, ¿no? en los problemas que, sobre todo en zonas urbanas, tenemos pues de contaminación precisamente por esos problemas de estabilidad atmosférica. Si pensáis en todos los costes que anualmente a los que tenéis que hacer frente vosotros y nosotros desde el Principado, pues para todos esos argallos, todos esos deslizamientos, inestabilidades de ladera que muchas veces son pues el resultado de un periodo de sequía y de un periodo de lluvia muy intensa que lo que hace es que no dé tiempo a percolar el agua en el terreno y simplemente hace unos deslizamientos que provocan pues el corte de carreteras, la afección a los bienes de los ayuntamientos, ¿no? También os comentaba el tema, por ejemplo, de los mecanismos para el agua potable, pues vamos a tener que hacer frente y nos estamos preparando con el Plan Director de Abastecimiento, nos estamos preparando para reforzar el sistema de abastecimiento central de Asturias y para tratar de llegar a todos los ayuntamientos o bien con sistemas propios reforzados o bien con el sistema de abastecimiento desde la zona central. Nos planteamos reforzar esos sistemas precisamente como respuesta o como adelantándonos a los posibles problemas que podemos tener en el futuro por esos impactos del cambio climático
los recursos hídricos, ¿no? Por tanto, es importante que tengamos claro cómo nos va a afectar y que nos dotemos, como dice el Pacto de Alcaldes, con un plan también de adaptación al cambio climático, ¿no? ¿Qué ayudas os podemos dar desde aquí, más allá de la orientación de una estrategia regional, que yo creo que os puede ayudar también a trasladar al territorio a nivel municipal las acciones que desde el Gobierno del Principado también diseñemos para a nivel regional, ¿no? Pero más allá de esto, pues cuestiones ya concretas que tenemos instrumentadas es que se aprobaron hace poco, salieron en febrero las bases de una convocatoria que tenemos para ayuntamientos. No es una convocatoria con mucho dinero, pero bueno, os va a permitir, sobre todo a los ayuntamientos pequeños, estamos pensando en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que os pongáis con esa primera iniciativa de, por ejemplo, de medir la huella de carbono y, por tanto, pues de que podáis de alguna forma, pues prepararos para hacer el PACE o para registraros en el registro autonómico, planteando pues simplemente ya la cuestión de medir, ¿no? Ya medir es importante, ¿no? Pero también de analizar buenas prácticas o de hacer algún tipo de plan de reducción o de ordenanza que os permita dotaros de instrumentos que os puedan servir luego para el objetivo de reducir o adaptarse al cambio climático. Otra cuestión también, otra subvención que tenemos que todavía no ha salido, no tenemos publicadas las bases porque viene de una subvención que a su vez recibimos del Ministerio dentro del marco del PIMA, del Plan de Impulso al Medio Ambiente, que como sabéis se dota en base a lo que pagan las empresas que están en el comercio de derechos de emisión por los derechos de carbono, y entonces tenemos una cantidad que nos atribuyeron desde el Ministerio, que no es mucho, son 210.000 euros, creo, para hacer una experiencia piloto de adaptación. Yo creo que aquí tenemos un poco diseñadas las actuaciones y estamos pensando en alguna actuación piloto de naturalización de algún ciclo, de algún cauce hídrico o de reverdecimiento de espacios públicos o recuperación de terrenos urbanos degradados, alguna actuación que nos permita pues tener un ejemplo para los demás de cosas que pueden suponer una mayor resiliencia a una reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático en los ayuntamientos. Y por último, también quería plantear también esto, sobre todo para los ayuntamientos que están con convenios mineros, con convenios de transición justa, pues esto nos lo pasaba la directora de Energía y Minas, porque están abiertos una convocatoria para proyectos en áreas que tengan firmados convenios de transición justa, y las líneas prioritarias van muy orientadas a proyectos de reducción de emisiones o a proyectos de adaptación al cambio climático, puesto que las líneas prioritarias, como veis proyectados en la transparencia, pues son proyectos de energías renovables y eficiencia energética, proyectos en el sector turismo, proyectos en área de restauración minera, proyectos forestales, proyectos de digitalización, etcétera. Con lo cual, pues también os animaría a aquellos ayuntamientos que estáis en estos convenios de transición a aprovechar la oportunidad para plantear esos proyectos que os permitan responder desde lo local al reto del cambio climático, ¿no? Y para terminar, simplemente comentar o recordar, ¿no? Lo que os decía al principio. El cambio climático es un problema global, pero las soluciones tienen que venir desde lo local, y los ayuntamientos, digamos, como entidades más cercanas al ciudadano, creo que tenéis un protagonismo especial, tanto en lo que se refiere a las acciones que reduzcan emisiones y que nos adapten mejor a los efectos del cambio climático, como en la propia sensibilización a los ciudadanos, ¿no? Esa labor de sensibilización tan importante a nivel local, ¿no? No olvidéis lo que os digo en el sentido de que los impactos
los vamos, o sea, aunque el cambio climático sea un problema global, los impactos ya los estamos detectando y los estáis sufriendo a nivel local. Y por eso es importante que aprovechemos todas las ventanas de apoyo, todas las ventanas de financiación para prepararnos para ese futuro que ya está aquí de acción contra el clima, ¿no? Creo que el compromiso de los ayuntamientos puede tener un buen escaparate en ese pacto de los alcaldes. De hecho, pues yo recuerdo en el año 2011 que yo estaba directora de la Oficina de Cambio Climático. Nosotros cuando Europa tuvo esta iniciativa, el pacto de los alcaldes, nos pusimos al frente como coordinadores de la acción del pacto de los alcaldes en el Principado de Asturias. Y mi sorpresa cuando me invitasteis a esta jornada y me puse al día, pues es que creo que estaban las mismas personas que se inscribieron en el 2011. Yo ya después me incorporé ahora en el 2019 después de 8 años y la verdad es que creo que hay mucha posibilidad de reactivación de esta herramienta. Es una herramienta que yo considero que es muy útil, que como os digo es un buen escaparate también para vosotros, y luego que si trabajamos con herramientas que os permitan pues medir la huella de carbono o plantear acciones de reducción, plantear planes de adaptación, pues ya tenéis los instrumentos necesarios para involucrarlos en esta iniciativa europea que también, pues, como han dicho los ponentes anteriores, supone también una oportunidad incluso para conseguir fondos en convocatorias públicas. Entonces creo que ahora esto es todo. Agradeceros la atención. Voy a ver si puedo dejar de compartir la pantalla para devolver a Sonia el control de esto. Creo que es aquí. Sí, perfecto, Nieves, muchas gracias. Pues muchas gracias. Espero no haberme enrollado mucho porque ya sé que ibais con un poco de retraso. Espero que haberme ajustado al tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu participación en esta jornada y por esta visión desde lo que el Gobierno de Asturias está poniendo sobre la mesa para poder apoyar todas estas iniciativas. Sin demorarnos más, le damos la palabra a Marta Alonso, alcaldesa de Ponga, firmante del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. Buenos días, Marta, muchas gracias por acompañarnos. A nosotros. Bueno, lo primero que quiero es dar las gracias a la FAC por darme la oportunidad de poder hablar. Como habéis dicho, nosotros somos firmantes del Pacto de Alcaldes desde el año 2018. Lo hicimos en base a, bueno, pues a un convenio que teníamos con la Alianza de Fundaciones. Quiero adelantaros un poco esto para que entendáis bueno, pues la manera de funcionar y por qué nos adherimos a ese pacto de alcaldes. Nosotros en el 2017 firmamos un convenio con la Alianza de Fundaciones, que es bueno, donde se encuentran todas las alianzas de Asturias en diferentes temáticas, y lo que hicimos fue desarrollar un proyecto para el concejo de Ponga, para que tuviera un desarrollo, como no podía ser de otra manera, de forma sostenible. Dentro de esas medidas y de esas de trabajo que teníamos para ese desarrollo estaba la firma de este pacto de alcaldes en aquel momento y ahora de alcaldías. Os voy a hablar un poco de la manera de trabajar o de los, digamos, los ámbitos en los que nosotros queremos trabajar, y luego paso a comentaros un poco, si os parece, la experiencia que nosotros hemos tenido hasta ahora. Nosotros trabajamos en base a 4 pilares, que es el tener una población sostenible, unas infraestructuras sostenibles, una economía sostenible y un entorno sostenible. Digamos que todo esto lo que hace es que seamos como un laboratorio de desarrollo sostenible, que se llama, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a economía sostenible, pues nos basamos sobre todo en turismo y en ganadería. Evidentemente, nosotros es la mayor economía que tenemos, somos un municipio de 600 habitantes, en los que, bueno, el sector ganadero y el de turismo son los que tienen más peso.
Dentro de eso, evidentemente, nosotros tratamos de, por ejemplo, fomentar bueno, pues la actividad ganadera. En este sentido es importante para el mantenimiento también de la zona y porque sobre todo aquí la que se lleva a cabo es bastante, son prácticas bastante ecológicas. Y también nos basamos o queremos hacer medidas y proyectos en base a la explotación de recursos, en este caso recursos forestales. Por ejemplo, también tenemos, en cuanto a medidas en entornos sostenibles, pues cosas que se han nombrado hasta ahora. Teníamos varios proyectos como los sumideros de CO2, la mejora de hábitats naturales, la recuperación de núcleos. Para nosotros es importante que pueblecitos que estén abandonados, pues recuperemos esas viviendas y podamos bueno, pues recuperar parte de ese patrimonio cultural de los pueblos y tal. Y tener alojamientos singulares, que se llama, ¿vale? En cuanto a la flora, ya hemos erradicado especies invasoras, queremos erradicar todo tipo de especies exóticas y tenemos en materia de cultura bueno, la recuperación sobre todo del patrimonio cultural que tenemos en el municipio. Ponga tiene un patrimonio cultural muy rico, tenemos por ejemplo los Soros Belluscos, que son los únicos que hay en Asturias, y tenemos bueno, pues pueblos incluso que en su totalidad son declarados patrimonio cultural. En cuanto a la población sostenible que hablábamos, lo que queremos es, por ejemplo, fomentar el empleo forestal, una cosa más para el tema de la explotación de recursos y la gestión de los recursos, recuperar dentro de eso lo que os decía, el patrimonio etnográfico. Y bueno, pues también tenemos programas que hemos llevado a cabo como años anteriores con voluntariados europeos para la sostenibilidad ambiental. Vino gente al municipio de otros países a bueno, pues, estar unos días en el municipio haciendo y compartiendo vivencias con la gente del municipio. En cuanto a servicios sociales, por ejemplo, tenemos proyectos como el ecohousing, que tenemos unas jornadas en septiembre. Y en cuanto a las infraestructuras, pues evidentemente estamos trabajando en lo que se ha repetido a lo largo de las ponencias, que es la renovación de las energías, bueno, pues eso, alumbrado público, calefacción y demás, y la rehabilitación de las propias viviendas municipales. Y luego, en cuanto a las infraestructuras, nosotros, al ser un municipio pequeñito, pues evidentemente no tenemos, por ejemplo, transporte público, pero bueno, estamos intentando también hacer una serie de proyectos como son una gestión energética compartida, monitorización del bosque y lo que también hablaban que era la gestión del agua, ¿no? En cuanto a la movilidad, también estamos trabajando con el tema de vehículos eléctricos. Estamos, bueno, pues intentando a ver cómo podemos gestionar y el mantenimiento de muchos accesos del municipio. Y en cuanto a la conectividad, pues estamos también trabajando en ese sentido para mejorar las infraestructuras y que puedan servir también en este desarrollo. El problema que nos hemos encontrado hasta ahora, y que por eso me ha alegrado ver las diferentes ponencias que se han dado, es que realmente no hemos tenido mucho apoyo económico en este sentido. Hay que tener en cuenta que somos un municipio de 600 habitantes, como digo, tenemos los recursos que tenemos y las infraestructuras en su mayor medida pues son infraestructuras que son antiguas y que hay que hacer mucha inversión. De ahí que el que ahora se exponga que, por ejemplo, se van a hacer ayudas para los PACES o que se van a hacer ayudas para proyectos, pues para nosotros es importante porque hasta ahora estábamos tirando un poco de las mismas ayudas que puede tomar otro ayuntamiento, como son las ayudas del LIDER o las ayudas del IDAE. Ayudas que, por otra parte, para municipios pequeños pues también son complicadas de conseguir y de elaborar los proyectos y demás, y son costosos para ayuntamientos como el mío. Así que, bueno, pues yo me alegro mucho de que se haya podido hacer esa iniciativa y desde aquí, bueno, pues aprovecho la ocasión para decirle a la viceconsejera que estamos dispuestos a ser un territorio en el que se lleven a cabo esos proyectos pilotos que quieren desarrollar. No tenemos ningún impedimento ni ningún problema y nosotros queremos seguir siendo o formando parte de ese pacto de alcaldías, porque somos un municipio que es parque natural, reserva de la biosfera, somos un terreno protegido y queremos bueno, pues desarrollar las medidas que sean oportunas para ese desarrollo sostenible y para, bueno, pues crear
dentro de ese desarrollo sostenible herramientas para que la población además se quede en el municipio y seamos, bueno, pues eso, un poco digamos, un modelo a seguir en cuanto a desarrollo social dentro de lo que es el mantenimiento del medio ambiente y el desarrollo sostenible. No me quiero extender mucho porque sé que vais un poco pillados, pero bueno, era más o menos lo que quería comentaros. Nosotros todas estas ideas que se han planteado las teníamos con anterioridad, las queríamos plasmar ya desde hace, pues fíjate, este convenio se hizo en el año 2017, llevamos 4 años trabajando en estas ideas que además, o bases que además se trabajan con proyectos que son disruptivos, que son proyectos innovadores y que, bueno, pues esperamos eso, que puedan tener cabida en las financiaciones que se están poniendo encima de la mesa y que desde luego esperamos que ayuden a territorios como el nuestro a conseguir los objetivos que se plantean. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu presentación, por tu compromiso y por el compromiso de tu ayuntamiento en este pacto de las alcaldías. No quiero robar tiempo ni protagonismo a nadie, así que por favor creo que es un buen momento para todos aquellos que nos acompañáis, alcaldes, alcaldesas, personal municipal vinculado con estas áreas. Creo que es una oportunidad muy buena. Tenemos con nosotros a Miguel todavía, a Marta, a Nieves, para que planteéis vuestras preguntas. Un comentario a mí. Me alegro mucho de las sinergias entre el Plan Autonómico de Cambio Climático y el Pacto de los Alcaldes y la puesta en valor que la consejera hace del Pacto de los Alcaldes. Yo pienso que hay que ir juntos de la mano en este tipo de cosas y yo me alegro de que la visión del Principado sea esta. Yo pienso que hay que quizás animar a los municipios a formar parte del Pacto de los Alcaldes. Tenemos otras comunidades autónomas con cientos de municipios y creo que somos conscientes del dinamismo que el Pacto de los Alcaldes proporciona a los municipios, ¿no? Y yo creo que ha quedado muy claro en la exposición que Marta ha hecho ahora, ¿no? Como un municipio de 600 habitantes se involucra en un proyecto, ¿no? Me alegro de eso y bueno, quería decir que cualquier posibilidad de colaboración para ver cómo quizás aunamos esas herramientas que estáis desarrollando por vuestra parte con el Pacto de los Alcaldes y ver quizás cómo, para hacérselo también más fácil a los municipios, ¿no? Estamos ahora pensando en quizás hacer importes automáticos de herramientas que ya existen para que los municipios no tengan que poner los datos en la plataforma del Pacto de los Alcaldes, sino que quizás puedan utilizar vuestras herramientas para volcar los datos directamente. Yo creo que estas son cosas que quizás podríamos hablar en el futuro cuando vosotros ya tengáis un poquito más adelantados. A ver, nada, tú Marta. Que yo considero que es importante lo que estás comentando del apoyo a los ayuntamientos, porque tenéis en cuenta que los ayuntamientos pequeños como el mío tienen medios justos y necesarios para poder tramitar muchas cosas. Y luego, aparte, las conexiones a Internet, pues bueno, tienen sus carencias y demás. Entonces, es importante que todas las herramientas que podáis hacer para facilitar y toda la ayuda que nos podáis hacer para que para nosotros sea mucho más cómodo y mucho más fácil, porque esto para nosotros supone mucho esfuerzo ahora mismo. Por eso, cuando estabais comentando que vamos a poder tener ayuda de otras personas o otras entidades para poder llevar a cabo proyectos o incluso para los PACES y estas cosas, pues al final para nosotros supone un alivio añadido y desde luego un refuerzo más del compromiso porque vamos a tener manera de poder llevarlo de otra forma mejor.
Sí, yo quería decir que me parece esencial aprovechar sinergias y claro, tienes personas muy convencidas o ayuntamientos muy convencidos como Ponga, que se pone al frente de la manifestación con sus recursos y sus limitaciones, pero es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo por movilizar a los que no están tan convencidos, ¿no? Y sobre todo que no quede como ha pasado con algunas suscripciones al Pacto de Alcaldes, que ha quedado con una mera firma de adhesión, pero que después, claro, lo que tú decías, Miguel, es muy importante. Es que no es solamente hacer el plan, es que hay que seguir insistiendo y no acaba en la firma. Lo que hay que hacer es ponerse medidas, ir haciendo seguimiento, revisando si esas medidas son adecuadas o no, y desde luego esto es algo que es una herramienta que tiene que ser útil y sobre todo estar activa, estar viva, porque esa es la esencia, ¿no? Entonces yo creo que con el Pacto de Alcaldes quizás en algún momento pues te has quedado en esa foto. En Asturias ni siquiera, porque solo son 5 los ayuntamientos que se hicieron la foto. Entonces es una herramienta que a mí me parece muy, muy útil, y sobre todo es que ahora mismo, como todo está alineado, pues al final no deja de ser pues una metodología, un apoyo también el que tienes por parte de los que ya van antes que tú, y los tienes de todos los tamaños y de todos los tipos, con lo cual seguro que encuentras alguno que se adapta a la problemática que tú tienes en tu ayuntamiento, sea grande, pequeño, rural, urbano, con más ganadería, con más industria o lo que sea, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que debemos de aprovechar todas las palancas que tenemos, y el Pacto de Alcaldes a mí me parece una buena palanca, porque nos va a llevar un poco de la mano en ese viaje que tenemos que hacer, ¿no? Por dar una pincelada más, estamos intentando integrar el término, el concepto de transición justa en el Pacto de los Alcaldes, una cosa que estamos comenzando ahora. Hemos comenzado con la pobreza energética, hemos desarrollado una definición de pobreza energética para el Pacto de los Alcaldes, vamos a elaborar indicadores de pobreza energética que estaremos presentando dentro de unos meses, que estamos redactando ahora, pero queremos unirlo al tema de la transición justa porque pensamos que es necesario, y la comisión también está impulsando esto. Entonces, y aparte va en la nueva declaración del Pacto de los Alcaldes, va incorporado el tema de la transición justa. Dado que Asturias es una de las regiones donde la transición justa es una realidad, pues yo pienso que sería interesante tener también un intercambio por contar con experiencias, es decir, la transición justa se da concretamente en las cuencas mineras del carbón, se da no en tantas regiones de Europa, y entonces sería interesante también tener un intercambio ahí quizás para pensar cosas juntos. Yo, Miguel, voy a dar la palabra a Graciela del Ayuntamiento de Oviedo, que está con la mano levantada, quiere participar. Y antes de nada, quería daros las gracias a la Oficina del Pacto por ese cambio en el nombre, por esa traducción en el que no hablan solo de alcaldes, sino de alcaldesas. Y bueno, teniendo aquí a Marta, recuerdo que en la jornada anterior que hicimos aquí en Asturias, una de nuestras alcaldesas sí que ya reivindicaba, ¿no?, ese nombre y esa traducción más justa, ¿no? Y bueno, creo que es algo que debemos agradeceros porque nos engloba a todos. Dicho esto, le doy la palabra a Graciela del Ayuntamiento de Oviedo, que creo que tiene una pregunta. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye. Vale, hola, buenos días a todos. Mira, quería preguntaros un poco, por bajar a nivel así más práctico, ¿cuál sería el protocolo que una entidad local tiene que seguir para adherirse al pacto? Pues es muy sencillo. Bueno, el pacto tiene un documento de adhesión al pacto que está en castellano, está en la página web del Pacto de los Alcaldes, y entonces vosotros os bajáis el
el documento de adhesión al pacto, que como hemos dicho, yo quizás te recomendaría que esperases un poquito más y firmáis ya el nuevo documento de adhesión que vamos a publicar el 21 de abril. Y tenéis que llevar a pleno de ayuntamiento la adhesión al pacto de los alcaldes, que la adhesión al pacto de los alcaldes sea aprobada en el pleno de ayuntamiento. Normalmente esto no es ningún obstáculo. En la mayoría de los municipios se aprueba por unanimidad, en la mayoría. Y luego, una vez aprobado en pleno del ayuntamiento, el documento tiene que ser firmado por el alcalde de puño o digitalmente y os inscribís en la página web del Pacto de los Alcaldes, creáis vuestro perfil, esto es muy fácil, y subís el documento de adhesión a vuestro perfil. Vale, muchas gracias. Y otra cuestión que quería preguntaros, habláis de 5, o sea, en una presentación apareció un mapa con los municipios, aparecían 5 en Asturias, teníamos curiosidad en saber un poco qué 5 entidades locales están. Lo aclaro porque ya se me ha hecho la pregunta en el chat. No son 5, en realidad son 3. El Ayuntamiento de Marta, Avilés y Gijón. Lo que pasa es que en el mapa aparecen también municipios que están en la frontera de Asturias, de Galicia con la frontera de Asturias, y entonces quedan encuadrados en esos 5, pero solamente son los 3, que son los mismos muy probablemente que decía Nieves, del 2011. La situación no ha cambiado, son los mismos. Vale, pues muchas gracias. Sí. Gracias, Graciela. Gracias, Miguel. Nos pide la palabra también Luis Sánchez García. Luis. ¿Me oye? Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Miren, yo soy ingeniero de caminos, estoy realizando un doctorado en la Universidad de Halmstad, en Suecia, y bueno, soy de Oviedo también, y participé en un proyecto europeo, Horizon 2020, Heatmap Europe, en el que vimos que Asturias tenía suficiente calor residual industrial, pues por ejemplo de las cementeras que hay en Oviedo y en Gijón, para suplir calor para climatización prácticamente y cubrir la mitad de las demandas de estos dos sectores. Entonces, quisiera hacer una pregunta a Nieves Roqueñi, si han considerado estas redes, aparte de la estrategia de reducción de la demanda vía rehabilitación de viviendas. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el district heating, y si has estado en Suecia, pues creo que te habrás vacunado bien con las bondades del district heating, sobre todo en países que tenemos una demanda importante en calefacción en invierno, y es el aprovechamiento del calor residual, en este caso de la industria. Es un instrumento fantástico para ahorrar en calefacción, ¿no? El problema quizás es la inversión inicial que requiere para dotarnos de esas tuberías calorifugadas, de esas tuberías aisladas que permitan llevar ese calor a las viviendas, ¿no? Y yo creo que esa es la principal barrera de entrada, ¿no? La inversión inicial, ¿no? Porque realmente yo recuerdo que una iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Gijón para llevar este tipo de district heating, hacerlo en un barrio nuevo en Jove, pero realmente en un desarrollo urbanístico nuevo, pues es posible y deberíamos de plantearlo casi como obligación en todos los barrios nuevos, este tipo de solución técnica, ¿no? Pero en espacios urbanos ya muy consolidados, la inversión inicial yo creo que es un poco la barrera que esto tiene, ¿no? Pero bueno, es una medida que creo que tendremos que analizar. Ahora la Dirección General de Industria, o sea, de Energía y Minas está elaborando una estrategia de transición energética justa y una estrategia de industria también. Esa consejería está muy involucrada tanto en el área de industria, que sería donde provendrían esos calores residuales, como en el área de la rehabilitación eficiente de los edificios y el ahorro en calefacción de los edificios,
y yo imagino que es una medida a incorporar en esos documentos estratégicos, porque realmente si vamos, como decíamos antes, a encontrar fondos para transformar nuestras ciudades, pues esa sería una oportunidad que deberíamos aprovechar. Me parece muy buena iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Nos pedía la palabra también Joan Valladares. Buenos días. Joan, ¿sigues con nosotros? Soy de Llanes, no soy el alcalde, que no pudo venir, pero como si lo fuera, vamos, yo lo que le diga, pues se lo cree, ¿vale? Muy bien. Entonces, soy concejal de agroganadería y medio ambiente me toca también. La cuestión es que decía que nosotros teníamos varias iniciativas desde hace tiempo que encajan totalmente con las políticas que estáis hablando que van a impulsar, ¿no? Tanto a nivel energético, de hecho ya empezamos, ya cambiamos, por ejemplo, todas las bombillas a LEDs, ¿no? Hicimos una inversión muy, muy grande ahí, llegamos tarde para pedir ayudas para ello, pero bueno, estamos en esa línea. Entonces teníamos algún proyecto, por ejemplo, para potenciar en el tema urbanístico el cambio de las viviendas a una mayor aislamiento, tanto térmico como de todo tipo, para ahorrar energía y fomentar también, perdón, ¿ya está? ¿Vas a registro? Vale, ya. Perdón, Gracias, perdona. Nada. Venga. Entonces, teníamos también previsto ir cambiando los vehículos según cumplan los kilómetros mínimos, ¿no? Para ir adecuando la flota a otros más sostenibles. Tenemos varios proyectos de economía circular, como promover un obrador colectivo y la venta directa de los productores locales a los restaurantes locales, que lógicamente también evita mucho tráfico, ¿no? Mucho, como se dice, transporte, ¿no? De mercancías. Estamos con un proyecto de adecuar una nave a dicho obrador colectivo, incluyendo una sala de despiece, lo cual permitirá hacer casi todo en casa, ¿no? Queríamos estudiar la posibilidad, que la vi personalmente desarrollada en Cataluña, de adecuar los molinos que ya no son económicamente viables o por los usos tradicionales, ya no vivimos de hacer harina, de escándalo y de maíz, ¿no? Entonces, adecuarlo a minicentrales, lo cual puede permitir restaurar viejos molinos que se están cayendo, generar un beneficio diversificado por el concejo, no concentrado en ninguna gran empresa, pues generar trabajo, en fin, y energías limpias, porque estamos hablando de aprovechar. Son pequeñas centrales, cada una pues produce lo que produzca, pero bueno, insisto, en Cataluña están funcionando algunas. Y también estamos ya empezando un plan para que todas aquellas cuestas en el monte comunal que no tienen una vocación pastoril, porque son suelos que no dan buenos pastos, etcétera, pues hacer planes de reforestación con vegetación autóctona. Ya tenemos 4 o 5 intervenciones, con lo cual nosotros empezamos por nuestra cuenta, ¿no? Pero lógicamente preferimos que pueda estar amparado por un paraguas como el que proponéis, ¿no? Bueno, no sé si sirvió de algo, aunque que sepáis que nosotros tenemos muchos proyectos que encajan con la línea, algunos ya empezados, incluso alguno culminado, creo que el de las bombillas ya son todo LED, pero bueno, si me podéis decir, pues mira, para lo que tienes a medias, a lo mejor todavía puedes entrar en... Porque claro, si se hace menos es por falta de presupuesto, ¿no? En cuanto hubiera algún tipo de ayudas, pues lógicamente podríamos ir más rápido, ¿no?
No sé si dije algo procedente o improcedente, porque como desconecté tantas veces, lo mismo habíais dicho que no dijéramos esto, ¿no? No sé. No, Joan, todo lo que dijiste fue totalmente procedente. Yo quiero felicitar también al Ayuntamiento de Llanes, pues pese a no ser firmante del pacto, me atrevería a decir, Miguel, Marta, Nieves, corregidme, que estáis por el buen camino y que lo importante es empezar, bueno, a hacer pequeñas cosas o grandes cosas en muchos casos, ¿no? Y bueno, la firma del pacto será un resultado, el resultado final de todo eso que ya lleváis trabajado. No sé, Miguel, Marta, Nieves. La firma del pacto, pues es solo promoverlo, ¿no? Yo ahora hablo con el alcalde, con la Junta de Gobierno, y sería promoverlo y ¿qué plazo teníamos? ¿Hasta abril o y antes? No sé. No, plazo tenéis el que queráis. Esto es voluntario y cada uno se adhiere cuando mejor le conviene. En abril vamos a sacar un nuevo documento de adhesión con objetivos 2050. Es solamente eso. ¿Nos conviene esperar o lo voy moviendo ya? Hombre, yo pienso que vais a tardar un poquito. O sea, para mí, si firmáis el pacto, estaréis poniendo en valor todo lo que estáis haciendo ya. Y cuando hicieseis un PACES, podríais recoger todo lo que vosotros ya estáis haciendo. Es eso. Hay más cosas que no dije, pero era por no marearos, ¿vale? Queremos también eso, reciclar todo lo orgánico y hacer aquí una planta de humus que es que no hace falta llevarlo a Avilés. Hablamos de Cogersa, me parece fantástico, pero lo que no tiene sentido es hacer un humus en Avilés con la basura llanisca, ¿no? O sea, lo lógico es diseminar un poco la gestión y además dejar trabajo más repartido y en el medio rural, que es donde necesitamos fijar población, ¿no? Pues bueno, nada, que sepáis que lo voy a comunicar ahora mismo al alcalde y después a la Junta de Gobierno para meternos en el pacto. Pues nada, muchísimas gracias y ánimo. Y espero que, bueno, que esto haga subir ese marcador asturiano de 3 a 4 al menos, ¿no? Y bueno, pues Perdona, no veo... ¿qué otros están? ¿Perdona, Joan? ¿Qué otros concellos asturianos están? Ponga, representado aquí por Marta, Avilés y Gijón. Avilés y Gijón son los otros, vale. Sí, Gijón me sonaba. Vale, bien. Los más urbanos, necesitamos... Bueno, ponga urbano. Bueno, sí. No, ponga no. Me refería a los otros, claro. Ponga ya. Lo menos urbano y no hace falta que lo sea. Vale, muy bien. Lo que hay que hacer es potenciar el medio rural, no urbanizar el medio rural. Bueno, pues nada, ya me callo. Pues muchísimas gracias por tu aportación y mucha suerte en el trabajo que te queda por delante. No veo más preguntas, no sé si queréis comentar algo más. Yo desde FAC agradeceros primero vuestra paciencia por los problemas técnicos que tuvimos y daros las gracias por lo más importante, que es haber compartido con nosotros, con todos nuestros alcaldes, alcaldesas, técnicos municipales, empresas de distintos sectores, todo vuestro conocimiento y creo que también puedo decir que todo el apoyo, ¿no? Entiendo que esto va a ser el principio de una relación más fluida y lo he dicho hace un segundo, que si esta jornada ha servido para que, aunque sea un ayuntamiento, se sume a este pacto, creo que ya la podemos dar todos por buena y estoy segura que habrá más de uno. Así que nada, muchas gracias a todos y lo dicho, un placer haberos escuchado y haber compartido con vosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Sean.